soy Tony y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Después de ver las definiciones de velocidad, ahora toca hablar de moderación. Como conductor, siempre debes estar en condiciones de detener tu vehículo dentro de los límites de tu campo de visión y ante cualquier obstáculo que se te pueda presentar. Como has visto en el vídeo anterior, estás obligado a respetar los límites de velocidad establecidos. Pues bien, con eso no basta. El tráfico también te dice que debes adecuar la velocidad de tu vehículo teniendo en cuenta lo siguiente: tus propias condiciones físicas y psíquicas, es decir, si tienes sueño o te duele la cabeza, por ejemplo, las características y el estado de la vía, si vas por una autopista o por una carretera de cabras. Las características y el estado del vehículo y de su carga también, la situación del tráfico, hay atascos o hay circulación fluida, todo esto influye. Las condiciones meteorológicas y mentales también, si llueve o si hay hielo, por ejemplo. Y en general, cuántas circunstancias concurran o sucedan en cada momento. Debes prepararte para todo y así poder evitar un posible accidente. Existen situaciones especiales en las que estás obligado a moderar tu velocidad. Deberás ir un poquito más despacio y con más atención. Si fuera necesario, incluso podrías llegar a detener el vehículo. Vamos a ver un vídeo con algunas de estas situaciones. Dentro vídeo. Deberás circular a velocidad moderada en los siguientes casos: cuando haya peatones en la vía o pueda preverse su irrupción en ella, sobre todo si son niños, ancianos o invidentes. Por ejemplo, si ves una pelota, es de prever que un niño pueda cruzar. También deberás moderar la velocidad al aproximarte a bicicletas, en las proximidades de pasos de peatones donde no haya semáforo ni policía que los regule, y al acercarte a mercados, centros docentes o lugares en los que sea previsible la presencia de niños. Y hay más situaciones donde deberás moderar la velocidad. Como hay muchas, vamos a ver las que más preguntan en el examen. Cuando haya animales en la parte de la vía que estés utilizando o pueda preverse racionalmente su irrupción en ella, es decir, que haya animales por donde vas a pasar o que estén cerca y sea posible que invadan tu carril. Yo, viendo el gatito que tenemos en la foto, además cerraría las ventanillas por si acaso. Y en los tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que se esté utilizando. Me refiero a edificios como estos de la foto, donde no hay acera y la salida de las casas da directamente a la vía. Lo mismo al aproximarte a un autobús en situación de parada, principalmente si se trata de un autobús de transporte escolar. Claro, el autobús es muy grande y puede evitar que veas los peatones que se han bajado de él y que van a cruzar la calle. Mucha atención, que esta entra en examen seguro. Deberás moderar la velocidad al aproximarte a un autobús en situación de parada. Fuera de poblado, deberás moderar la velocidad al acercarte a vehículos inmovilizados, parados en la calzada. Entonces, ¿deberemos moderar la velocidad siempre que nos encontremos un vehículo parado en la calzada? La respuesta es no siempre, solo si nos encontramos fuera de poblado. Dentro de poblado se supone que vas más despacio y por lo tanto no es una velocidad peligrosa. ¿Te ha pasado alguna vez que una acera es muy estrecha y no podéis pasar a la vez dos personas? Algo similar te puede suceder al circular. Debes moderar la velocidad cuando te cruces con un vehículo y las circunstancias de la vía o de los vehículos, las meteorológicas o ambientales, no permitan que paséis los dos con seguridad. Y esta también entra mucho en los test. Todo conductor debe circular a velocidad moderada y, si fuera necesario, detener su vehículo siempre que las circunstancias lo exijan, particularmente en caso de deslumbramiento. Y muy importante, nunca debemos poner las luces largas a quien nos deslumbra. Esto lo verás con más detalle en el tema de alumbrado. Exactamente lo mismo en los casos de niebla densa, de lluvia intensa, nevada, nubes de polvo y humo. Como puedes ver, son situaciones en las cuales es lógico que moderes la velocidad. Ya hemos hablado de las velocidades mínimas. Cuando circulas por debajo de la velocidad mínima, decimos que vas a una velocidad anormalmente reducida. Se trata de una velocidad inadecuada y puede que sea peligrosa. Piensa que circular muy despacio también puede ser peligroso. Si por una autopista en la que se circula a unos 120 km por hora, un vehículo va muy despacito, sería casi como encontrarse un coche parado en medio de la autopista. Es por eso que no se deja entrar en la autopista a vehículos lentos como los ciclomotores o las bicicletas. También debes saber que no debes entorpecer la marcha de otros vehículos, sin causa justificada, claro, circulando a una velocidad anormalmente reducida, ni siquiera aunque vayas solo y no circulen otros vehículos.
Otra cosa es que haya una causa justificada, como por ejemplo una avería. En particular, en el caso de las autopistas, si circulas a una velocidad anormalmente reducida porque has tenido una avería y vas a menos de 60, pues deberás abandonar la autopista en la primera salida. Cuando un vehículo no puede alcanzar la velocidad mínima exigida y exista el peligro de alcance, o sea, que te puedan dar un golpe por detrás, pues el conductor deberá llevar encendida durante la circulación la señal de emergencia. Ya sabes, los intermitentes que se encienden y apagan todos a la vez. Como norma general, no podrás ir por debajo de la velocidad mínima, pero hay casos en los que sí, porque existe una causa justificada. Ahora vas a ver las excepciones, es decir, casos en los que se puede circular por debajo de los límites mínimos de velocidad. Cuando las circunstancias del tráfico, del vehículo o de la vía impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima, sin riesgo para la circulación. Si, por ejemplo, vas por autopista y hay un atasco, pues seguro que circularás a menos de 60 km por hora e incluso estarás parado. Si vives en una gran ciudad como esta de la foto, seguro que sabes de lo que hablo. O lo mismo si hay condiciones como nieve, en esta otra foto. Aunque se trataba de una carretera buena, con una mínima de 40 km por hora para los camiones, van mucho más despacio de esa velocidad. Al hacer la foto iban a 30 km por hora. En los casos de vehículos especiales y de vehículos en régimen de transporte especial también. Por ejemplo, una excavadora. Porque claro, son vehículos especiales, como su propio nombre indica. También hay vehículos que transportan cargas muy especiales, como por ejemplo, una casa. En estos casos hay vehículos de protección o acompañamiento, una especie de escolta que los acompaña. Estos vehículos irán a la velocidad del vehículo al que acompañan. Los vehículos escolta llevarán en la parte superior una señal que lo indica, como esta, o esta otra que se usa para el acompañamiento a ciclistas. Ahora te recomiendo que hagas las preguntas del test de este vídeo, que son pocas y fáciles. ¡Ánimo! ¡Y sácatela! La teórica.